Un saludo, el día de hoy vamos a trabajar el tema de continuidad. Para que una función de dos variables f de x, y sea continua en mi punto de interés xl, yl, se deben cumplir los siguientes ítems. Primero, que existe el valor de la función en xl, yl. Segundo, que existe el límite cuando x, y tiende a xl, yl de la función. Y tercero, que estos dos que calculamos previamente sean iguales. Que el valor de la función en ese punto sea igual al valor del límite en ese punto. Si se cumplen los tres ítems, decimos que la función es continua. También podemos categorizar algunos tipos de discontinuidad. Por ejemplo, que no existe el valor de la función en ese punto, pero sí existe el límite de la función. A esta le llamamos discontinua evitable, porque se puede evitar. También puede darse el caso que existe el valor del límite y existe el valor de la función, pero no son iguales. A esta también se le llama discontinua evitable. ¿Por qué se le llama evitable? Porque nosotros podemos redefinir para que se vuelva continua en ese punto xl y l. Podemos hacer algún cambio aquí y logramos que sea continua en ese punto. Y nos podemos topar con el último caso, que sería el caso en que no existe límite. Si no existe límite, le llamamos discontinua inevitable. Eso estábamos haciendo hasta ahora en las clases anteriores, demostrar que no existía el límite. Por lo tanto, en ese caso sería discontinua inevitable. Pero, ¿cómo vamos a evaluar el límite? Hasta ahora estábamos demostrando lo contrario, que el límite no existía en las clases anteriores. Nos va a tocar ahora evaluar el límite. Para eso podemos probar algunas cosas. Una opción podría ser hacer un cambio de variable y trabajar como cálculo en una variable. Otra opción podría ser tratar de transformar a coordenadas polares y ver si nos resulta útil. Otra opción podría ser aplicar la definición del límite que vimos al inicio de estos capítulos. Y otra opción incluso podría ser factorizar. Vamos a trabajar cada una de ellas resolviendo los ejercicios. Entonces, para que todo esto se entienda mejor, empecemos con nuestro primer ejercicio. Vamos a resolver nuestro primer ejercicio. Me pide demostrar que la función f de x, y no es continua en 0,0. Como me pide demostrar que no es continua, podemos hacer lo que estábamos haciendo hasta ahora, aproximarnos por varios caminos y demostrar que 2 me den diferente, por lo tanto el límite no existiría y no sería continuo. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento que hemos estado haciendo hasta ahora. Y una forma de aproximarme a la función es con los límites iterados. Entonces vamos a probar ese camino primero. Yo quiero el límite cuando x tiende a 0 de el límite cuando y tiende a 0. Y vamos a reemplazar en mi función y igual a 0. Me quedaría x al cuadrado menos 0. Esto dividido para x menos 0. Esto nos va a quedar el límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado sobre x. Aquí me va a quedar el límite cuando x tiende a 0. Si aquí simplificamos el cuadrado con el término de abajo, me va a quedar simplemente x. Y si reemplazamos aquí el límite cuando x tiende a 0, reemplazamos aquí 0, me va a quedar simplemente 0. Ese sería el límite por un camino. Ahora vamos a probar el límite por otro camino, que sería hacerlo al revés. Aquí estaba cuando x tiende a 0, ahora voy a hacer cuando y tiende a 0 de el límite, y aquí tenía cuando y tiende a 0, ahora lo voy a hacer cuando x tiende a 0. Reemplazamos en mi función x0, me quedaría 0 menos y, dividido para 0 menos y. Esto nos va a quedar el límite cuando y tiende a 0 de menos y sobre menos y. Me va a quedar el límite cuando y tiende a 0, menos y sobre menos y es 1. El límite cuando y tiende a 0 de 1 me queda simplemente 1. Como probé por un camino y me dio 0, y probé por otro camino y me dio 1, inmediatamente nosotros decimos que no existe límite en ese punto. No existe límite cuando x, y tiende a 0,0 de mi función f de x, y. Como no existe límite, esta es una discontinuidad inevitable, no podemos hacer nada. La función es discontinua
inevitable. Vamos a comprobarlo con el gráfico. Aquí vamos a ingresar nuestra función, ponemos z es igual, en el numerador sería x al cuadrado, esto menos y, todo esto dividido para x menos y. Y le damos a Enter. Esta sería la gráfica de nuestra función. Y estamos viendo que en z toma algunos valores. Toma un valor en 0, pero también toma un valor por acá arriba en 1. Y probablemente tome otro valor abajo también en menos 1. Nosotros comprobamos que por un lado me da 0 y por otro lado me da 1. Como tiene dos valores en z, inmediatamente decimos que nuestro límite no existe y la función es discontinua en este punto x0 y es 0. Ahora vamos a resolver nuestro segundo ejercicio. Me pide demostrar que la función f de x, y es continua en el punto 0, 0. Para esto nos está dando nuestra función. Nos dice que la función es igual a seno de x cuadrado más y cuadrado dividido por x cuadrado más y cuadrado para todo valor x, y diferente de 0, 0. Y cuando x, y es igual a 0, 0, esta función es igual a 1. Es decir, para demostrar mi continuidad ya tendríamos el ítem A, f de 0, 0, cuando x, y es 0, 0, la función es igual a 1. Ya sabemos que f de 0, 0 es igual a 1 en esta función que está definida a la derecha. Ahora nos toca hacer el literal b, que sería evaluar el límite. ¿Cómo podemos conseguir demostrar que el límite existe? Una opción podría ser viendo que tengo el mismo término en el numerador, como en el denominador es igualito x cuadrado más y cuadrado, en el denominador también está x cuadrado más y cuadrado. Yo podría hacer aquí un cambio de variable y tratar de trabajarlo como en cálculo en una variable. Por ejemplo, podríamos poner aquí sea u igual, u va a ser igual a x cuadrado más y cuadrado. Esta función es continua en el punto 0, 0. Si x, y tiende a 0, 0, entonces u también tiende a 0, ¿no? Que lo podemos ver acá. Si reemplazo aquí 0 y 0, me queda u igual a 0. Por lo tanto, nosotros podemos hacer ese cambio de variable. Y nos va a quedar acá abajo una función g de u, g que depende de u, que es igual, y le copiamos igualito como tenemos acá arriba la función seno de u sobre u. Quedaría aquí seno de u, esto sobre u. Acá tenemos cuando x, y diferente de 0, 0. En este caso sería cuando u diferente de 0. Y abajo me queda 1, igualito que la función de acá arriba, me quedaría 1 cuando x, y igual a 0, 0. Nosotros sabemos que cuando x, y tiende a 0, 0, u también tiende a 0. Entonces sería 1 cuando u igual a 0. Ya tenemos nuestra nueva función g de u que depende de una sola variable. Ya podemos evaluar el límite. Entonces nosotros queremos el literal b, que sería el límite cuando x, y tiende a 0, 0 de mi función f de x, y. Pero en lugar de mi función f de x, y, nosotros estamos utilizando otra función, sería el límite cuando u tiende a 0 de mi función g de u. Esto sería igual al límite cuando u tiende a 0 de mi función seno de u sobre u. Y el límite, como trabajaba en cálculo en una variable de seno de u sobre u cuando u tiende a 0, esto les daba igual a 1. Por lo tanto, hemos conseguido ya el límite de la función y es igual a 1. Ya podemos escribir aquí si hay continuidad o si no hay continuidad. Primero, por el literal a, existe f de 0, 0 y esto es igual a 1. Hemos probado el literal a. También hemos probado el literal b. Existe el límite cuando x, y tiende a 0, 0 de mi función f de x, y. Este término de acá nos dio igual a 1. Es igual también a 1.
Entonces se cumple el literal C porque el literal A es igual al literal B. Como se cumplen los tres ítems, inmediatamente digo que la función es continua. Podemos escribir aquí f de x, y es continua en el punto 0, 0. Hemos demostrado que nuestra función es continua y está bien definida. Ahora vamos a resolver un ejercicio parecido al anterior, pero vamos a hacer en lugar de un cambio de variables, un cambio a coordenadas polares, que sería algo similar. Vamos a demostrar que la función de f de x, y es continua en el punto 0, 0. Aquí tenemos nuestra función. Fíjense que no está definida para el punto 0, 0. Entonces, cuando yo evalúe continuidad del literal A, yo voy a verificar si existe f de 0, 0. Si yo reemplazo 0, 0 en la función, me va a quedar seno de 0 sobre 0, me va a quedar 0 sobre 0, una indeterminación. Entonces, por el momento no está definido f de 0, 0. Por lo tanto, yo ya podría decir que es discontinuo, pero debemos verificar si es evitable o inevitable. Por el momento no existe f de 0, 0 porque no está definido. En el anterior ejercicio sí estaba definido, ¿no? Cuando x0 y es 0 me decía que la función valía 1. En este caso no me dice nada. Entonces, por el momento no existe f de 0, 0. Ahora me toca probar b el límite de 0, 0. Para eso primero vamos a hacer un cambio de coordenadas polares. Veamos si nos conviene. Aquí voy a escribir las coordenadas polares. El cambio de variable sería x es igual a r por el coseno de teta. Y el cambio de variable de y sería igual a r por el seno de teta. Lo primero que me debería preguntar, ¿me conviene hacer el cambio de variables en esta función? Aquí me va a quedar r cuadrado coseno cuadrado de teta y r cuadrado seno cuadrado de teta. Entonces sí me conviene porque la identidad trigonométrica seno cuadrado más coseno cuadrado es 1, así que se va a eliminar. Y lo mismo va a pasar en el denominador porque es igualito que el numerador. Entonces, una vez analizado que sí me conviene, hago el reemplazo. ¿Qué nos va a quedar aquí? Nos va a quedar el seno de x al cuadrado. En lugar de x al cuadrado pondríamos r cuadrado coseno cuadrado de teta. Esto más, le ponemos el signo más, y y al cuadrado. Pero y al cuadrado sería r al cuadrado seno cuadrado de teta. Esto dividido, y en el denominador me quedaría lo mismo. X al cuadrado sería r cuadrado coseno cuadrado de teta. Esto más, y en el otro término me quedaría y al cuadrado sería r cuadrado seno cuadrado de teta. Esto me va a quedar igual al seno, y aquí puedo hacer factor común r cuadrado, le saco afuera el r al cuadrado, y adentro me quedaría el coseno cuadrado de teta. Esto más, y si le saco el r cuadrado afuera, me quedaría el seno cuadrado de teta. Nosotros sabemos que esto es igual a 1. En el denominador me quedaría algo parecido, igual hago factor común r cuadrado, y dejo adentro el coseno cuadrado de teta. Esto más el seno cuadrado de teta. Que de igual forma esto sería igual a 1. Por lo tanto, lo que finalmente me queda es el seno de r al cuadrado por 1, quedaría r al cuadrado, y en el denominador me quedaría r al cuadrado por 1, r al cuadrado. Ahora podemos reescribir nuestra función. Mi función g, que depende de r y de teta, va a ser igual en este caso. Me quedaría seno de r al cuadrado sobre r al cuadrado. Así redefinimos nuestra función. Seno de r al cuadrado dividido para r al cuadrado. Por lo tanto, ya podemos evaluar el límite de esta función que está en coordenadas polares. Vamos a escribir acá abajo. Vamos a probar nuestro literal b, que sería el límite cuando x, y tiende a 0, 0 de la función f de x, y va a ser igual al límite de mi función g, que depende de r de teta. Como solo está en términos de r, sería cuando r tiende a 0. Esto me va a quedar igual al límite cuando r tiende a 0
del seno de r al cuadrado sobre r al cuadrado. Y por la definición en cálculo en una variable, el límite cuando r tiende a 0 de seno de una variable sobre la misma variable, me queda igual a 1. Por lo tanto, sí existe el límite de la función y es igual a 1. Primero el literal A. No existe f de 0,0. F de 0,0 no existe. Pero sí existe el límite de la función f de x, y cuando x, y tiende a 0,0. Por lo tanto, nosotros concluimos que esta función es discontinua, pero evitable. Y le podemos redefinir para que se vuelva continua. Vamos acá a redefinir para que se vuelva continua. ¿Cómo le redefinimos a la función? Tendríamos que escribir que mi función f de x, y va a ser igual, y aquí colocamos, va a ser seno de x al cuadrado más y al cuadrado, esto dividido para x al cuadrado más y al cuadrado. Esto cuando x, y sea diferente de 0,0. Y va a ser igual a 1, cuando x, y igual a 0,0. De esta manera ya hemos redefinido la función y ahora es continua. ¿Por qué razón? Porque existe f de 0,0. F de 0,0 es 1. Existe el límite cuando x, y tiende a 0,0 de la función f de x, y, que está demostrado acá arriba, que vale 1. Entonces se cumpliría el literal A, el literal B y el literal C, que A es igual a B. Por lo tanto, esta función sí concluimos que es continua. Podemos verificar la continuidad con el gráfico de esta función. Aquí colocamos z es igual al seno de x al cuadrado más y al cuadrado. Esto dividido para x al cuadrado. Esto más y al cuadrado. Y le damos a Enter. Y aquí tenemos nuestra función. ¿Por qué razón es continua en 0,0? Porque en z solo toma este valor que es igual a 1. Si me voy hacia abajo, miren, no toma más valores la función. Solo toma en z el valor z igual a 1, que es el punto que corta acá arriba. Y es como la gráfica de una onda.